Muy buenas tardes, estimados auditores y estimadas auditoras. Cuando son las 18 horas con 2 minutos, damos inicio al programa del día de hoy, 18 de marzo del 2024, de Sin Restricciones, el programa del debate, de la contingencia, de la cultura, de la conversación y de la actualidad de la Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y como siempre me acompaña mi amigo don Jorge Araya. ¿Cómo estás, George? Hola Luis Miguel, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos listos para conversar, para invitar a nuestros amigos a conversar, ¿no es cierto?, los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones de la Radio Hoy. ¿Usted sabe que Sin Restricciones es el programa Más longevo de la de la radiofonía nacional, ¿verdad? Se me había digital olvidado. chilena? Radiofonía digital chilena, eso. Ahí está, ¿no? Claro. ¿Verdad Sí, que ese ahí- es nuestro lema? Oye, Jorge, y Desde esto estamos... 2017 que estamos transmitiendo, literalmente, Bueno, transmitimos de antes los dos, en pero realidad. así para que la gente nos escuche del 2017. Jorge, bueno, y esto es gracias, este programa se hace gracias al apoyo de los amigos de La Esquina del Cerro, un restaurante tenedor libre de sushi y comida peruana que está ubicado en el barrio de Avesta, en la calle Ernesto Pinto Lacarrigue, 375, comuna de Recoleta. Muchas gracias a los amigos de La Esquina del Cerro. ¿Cómo estaba usted, don Jorge? La semana pasada no pude. Ah, pero antes que todo, esta semana vamos a tener regalos. Sí, porque le contamos a la gente que la semana pasada usted no estaba, po. No, no estuve. Entonces, por motivos laborales, ¿no es cierto? Entonces, esta semana sí, y ahí lo estamos mostrando, miren, ahí se ve, Oh, qué buena. ahí se ve. En el país prohibido. De Bolodia, Ah, mira, ahí Teitelboim. tenemos nuestra camarita amiga, ahí, mira. En el país prohibido, de Bolodia, Teitelboim. Este libro trata del ingreso clandestino de Bolodia en el año 1987, en pleno gobierno militar. Y él va describiendo un territorio poblado por múltiples y variados personajes de un lugar a otro. Hechos y anécdotas que aparecen en este libro que no quedan en el pasado. Así que de Bolodia, un recuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué volvemos a ese tema recurrente del gobierno militar? Porque hoy día teníamos temas contingentes, ¿no es cierto? Muy contingente, pero digamos algo breve de Bolodia. Diputado, senador, ¿Mm? secretario general del Partido Comunista. Incluso en democracia ya estuvo ocupando puestos en la dirigencia del Partido Comunista. Don Bolodia Teitelboim, poeta. Escritor y poeta, claro, de todas maneras. Así que si les gusta el tema, el libro, escriban, comenten, participen en el programa y al final del programa, vamos a sortearlo entre las personas que nos hayan escrito. Así que, Don Bolodia, en el país prohibido. Muy interesante, Jorge, el regalo que que va a hacer y lo vamos a sortear entonces entre nuestros auditores que comenten a través del WhatsApp de la radio que está indicando ahí el tío hoy, Juanito, al más 569-6355-0152 y también a los WhatsApp de los amigos más cercanos que tienen mi WhatsApp o el de Jorge. Así que ya saben, aporten a esta discusión, a esta conversación. Sea un soplón y dígale a sus amigos que está al aire sin restricciones y empecemos a esta conversación. En mis Y tiempos, Jorge, decir soplón era un insulto, era... eh, Bueno, y en los ten- bajos fondos también un soplón es mal visto, repudiado. tenía, Hasta los bajos fondos tienen códigos donde los soplones no son bienvenidos. claro, o sea, también le decían rata, a los soplones. Me acuerdo de la famosa película con Marlon Brando, Nido de ratas. ¿Se Ah, acuerdan? No, pero usted tiene razón, soplón, cuando estábamos en el colegio, si de repente alguien hacía alguna travesura y el inspector se llegaba a enterar, ¿ya? Le había llegado un soplo, ¿no es cierto? claro. Después, nosotros también teníamos otra expresión, la expresión del que está sapeando. El sapo. El sapo, ¿no es cierto? De repente en las protestas, en las marchas, andaban ahí varias personas de pelo cortito, ¿te acuerdas? Sacando fotos y preguntando cosas, nombres generalmente. Pelo ¿Ya? corto y bigote. Claro, y nosotros no le decíamos, mira, andan los sapos, andan sapeando. ¿Ya? Y generalmente estos sapos provenían de algo militar, porque estábamos en esos años, los años 80, en pleno gobierno militar. ¿Ya? Pero también algunos de esos sapos provenían de otras instituciones de gobierno, como Carabineros y la Policía de Investigaciones, que en ese tiempo eran conocidos como los ratis, ¿se acuerda? Los radios, exactamente. Los ratis, usted hacía Los tiras. una graciosa canción con eso, con de la familia Cantilo, me andan siguiendo detectives, ¿se acuerdan? Claro, entonces, no sé si lo suyo era lunfardo o coa,
Pero como sea, nos entreteníamos con todos esos dichos, ¿no es cierto?, tan populares, ya que hacen referencia siempre a lo mismo, al delator. ¿Por qué estamos refiriéndonos a esto? ¿Por qué no estamos hablando de esta cuestión? Estamos hablando definitivamente por el caso que se destapó en estos días respecto de las conversaciones por WhatsApp que sostenía el exdirector, hoy día exdirector de la PDI, don Sergio Muñoz, con el tristemente célebre abogado don Luis Hermosilla, el abogado favorito de los políticos, y específicamente los políticos de derecha, el socio de Chadwick, socio de Andrés Chadwick, abogado de Sebastián Piñera, entre otros, abogado de la familia de Jaime Guzmán también, muy cercano a la UDI, con un pasado, fíjate bien, en la izquierda, pero que después cuando ya se hizo profesional le gustó más las luces y la fama y se dedicó a ser el abogado de la derecha. Y el director de la PDI, don Sergio Muñoz, tenía conversaciones donde le filtraba información que tenían que hacer referencia con algunos de los casos en los que estaba involucrado este abogado, como por ejemplo casos de Dominga, donde el expresidente Sebastián Piñera estuvo como imputado y fue sobreseído porque ya ha fallecido, los casinos Enjoy, fue en la defensa también del exalcalde de Vitacura, Torrealba, ¿te acuerdas de Torrealba que tenía esas costumbres de guardar la plata en las paredes? El guatón Torrealba, que ahora ya no está nada de guatón, pero era conocido como el guatón Torrealba. El caso también del exintendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que también está acusado de malversación y también de corrupción en la PDI. Entonces, y hoy también tengo aquí el casino Enjoy, ¿te acuerdas por unos permisos? Casino Enjoy, justamente lo había mencionado. Ah, ya, ok. Bueno, en este caso, este señor, Sergio Muñoz, lo que hizo, tenemos la duda, porque asumió en junio del 2021, nombrado por el presidente Sebastián Piñera, y ya a pocos días después de haber asumido en el cargo, estaba filtrando información a Hermosilla, pero hay un WhatsApp donde Hermosilla lo felicita al momento de ser designado como director general de la PDI, y le dice que lo felicita, qué sé yo, y usa una frase, misión cumplida. Eso, Jorge, a mí me dio a entender como, bueno, tú nos ayudaste, yo me dediqué a ayudarte, cumplí mi misión y ahora eres director general de la PDI. Yo pensé que venían las filtraciones desde antes, pero aparentemente las filtraciones fueron desde el momento en que él asume el cargo. Es que ese es el tema, o sea, estamos esta investigación, ¿no es cierto?, de la Fiscalía pone el énfasis en que el director, ¿no es cierto?, general de la Policía de Investigaciones, que asumió el 10 de junio de 2021, ¿ya?, a partir de ahí, él empezaría a informar no solo de causas de Hermosilla, sino de un montón de otros detalles. Aquí yo tengo un reportaje de CIPER que habla de las 12 filtraciones de Muñoz Hermosilla, donde destacan Dominga, Enjoy, el caso Torrealba, el caso Guevara y la corrupción en la PDI. Porque recordemos que Hermosilla era el abogado del saliente director de la PDI, ¿ya? Porque también por malversación de fondos, ¿te acuerdas de la casa que compró la señora, etcétera, etcétera? ¿Ya? Entonces uno pensaría, bueno... Él no salió por malversación de fondos, él salió... Porque jubiló. Claro, salió porque terminó su mandato. Claro, 65 años, entonces después jubiló y se fue. Y ahí partió toda esta investigación, en realidad habían partido antes. Entonces, claro, pero aquí este WhatsApp de Hermosilla deja todo claro, dice misión cumplida. Da la sensación de que habían hecho toda una operación para que el sucesor, o sea, el nuevo director de la Policía de Investigaciones, fuera un hombre de confianza de Hermosilla y su grupo. Porque aquí Hermosilla no está actuando solo. Claro. ¿Te fijas? Ahora, ¿cómo se supo esto? Y claro, la Fiscalía ha investigado desde que asumió en adelante, pero tú y yo y el resto de los que nos están escuchando podemos asumir de que estas informaciones tal vez venían de quizás cuánto tiempo atrás, cuando todavía no era director. Bueno, volvamos. Esto se sabe a raíz del caso Audios, que involucra a Hermosilla junto a otra abogada, la señorita o señora, que por aquí la tengo, Leonarda Villalobos, en una conversación que fue grabada, sostenida con el empresario Daniel Sauer, y donde hablaba de que tenía que hacer pagos, la coima, a empresarios públicos. En este caso se hablaba del Servicio de Impuestos Internos. Pues bien, la PDI tuvo que hacer investigaciones respecto de este hecho, de este caso, y en una revisión que hicieron del celular del abogado Hermosilla, se encontraron al poco tiempo, porque está borrado, pero tú sabes que no queda nada borrado,
se encontraron con conversaciones que había tenido este señor con el director general de la PDI. Muñoz, por ejemplo, le envió documentos a Hermosilla, filtraciones, entre junio del 2021 y junio del 2022, y la mayoría de ellas eran sobre autoridades cercanas al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Estoy leyendo lo que dice CIPER. Muñoz le envió a Hermosilla documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la minera Dominga, la que entonces complicaba al presidente Piñera, luego de que CIPER revelara que la mayor parte de este negocio se finiquitó en una jurisdicción offshore y que el tercer pago que recibiría la familia Piñera Morel dependía de que el gobierno de su padre no adoptara alguna medida de protección ambiental en la zona del proyecto minero portuario. Eso es lo primero que involucra a Hermosilla y a Muñoz, y que involucra también al gobierno del presidente Piñera y directamente a Sebastián Piñera. Esto, digámoslo, se sabe recién ahora, pero viene, como decimos entonces, del año 2021, y lo que es más grave, que él también aportó información que se refiere a la causa que se estaba siguiendo con el señor Espinosa, el exdirector de la PDI, el que estaba antes de él, y que estaba acusado, como tú bien dijiste, de malversación de fondos públicos. De cuyo abogado era Luis Hermosilla. Exacto. Oye, en la tarde, un amigo en común que tenemos, ya que es abogado, ya comentaba, festinada, digamos, con las filtraciones, ¿ya? Y yo le hice un comentario, ¿ya? Le dije, parafraseando a un viejo y conocido filósofo, Barbón, ¿ya? Un fantasma recorre el caso, el fantasma del piñerismo. Porque, oye, cuando uno revisa acá todas estas filtraciones de Sergio Muñoz a Hermosilla, no solo son casos de Hermosilla, sino, como tú dices, son también referidos al círculo de Sebastián Piñera, ¿ya? Y a lo que le interesaba a ese círculo saber, conocer y manejar, para influenciar. Entonces, si nosotros vamos a pensar que esto fue ya en el pleno periodo del gobierno del presidente Piñera, ¿qué estaba haciendo el presidente Piñera? Bueno, ya no puede contestar eso, ya no puede contestar si él sabía de estas filtraciones, si él estaba informado por Hermosilla, si ellos con Chadwick y compañía se habían coludido de alguna manera, habían hecho una especie de asociación ilícita para manejar esta información bajo cuerda. No lo vamos a ver nunca probablemente, porque el caballero falleció y una vez que fallecen, todos son canonizados, se van al cielo y por Dios que eran buenos. Para que seamos, ¿cómo decirlo? Para ser consecuente. Esa arista se terminó. Así como yo se cayó. Sostengo que cuando a muchos los despiden por la responsabilidad del mando, para que a muchos los acusan de que por ser la cónyuge de alguien, en el caso Fundaciones, tenía que saber esto. Bueno, yo quiero ser también consecuente, es decir, no debería haberlo sabido el presidente Piñera, porque esto llegaba solamente a su primo y ministro de Interior y mano derecha, Andrés Chadwick. Supongamos que Chadwick, lealmente con su primo y presidente, lo cubrió de todas estas informaciones y no le informó. Porque eso es la lealtad, ¿verdad, George? Bueno, pero y en el caso de Dominga, ahí el presidente Sebastián Piñera era imputado. Por eso te digo, pero esperemos... Ahí tiene que haber sabido algo, ¿no? Esperemos que no, po. Esperemos que no, porque si no, significa que Chadwick tampoco fue muy leal ni con el presidente, porque lo ensució, lo salpicó, ¿o no? ¿Qué quiere que le diga? Acá esta mañana escuchaba a algunos comentaristas de turno señalando de que el hilo siempre se corta por lo más delgado. Parece que lo más delgado fue el director de la PDI en estos minutos. Pero si seguimos recogiendo la cañuela, ¿no es cierto?, de este volantín cortado que es Sergio, ya Díaz, ya ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Quién más va a aparecer? O sea, ¿cuántos otros puntos o nudos van a ir desatándose? Es que yo me imagino las investigaciones... Esto es una caja Pandora. Las investigaciones que han hecho en ese chat, en ese WhatsApp de Hermosilla, que es, digamos, sabemos todos lo muy bien contactado que era, los amigos de todo el mundo, ¿cuántas conversaciones... ¿cómo se dice? Bueno, pero que implican o que enredan a la gente, se van a saber ahí en ese teléfono. Y cuánto, como dijiste tú, a lo mejor estamos viendo la punta del iceberg y no estamos viendo lo que viene más abajo. O sea, imagínate que arrastró al director general de la PDI, que estaba defendiendo, apoyando, mejor dicho, al ex director general de la PDI. Estamos hablando de los últimos dos directores generales de la PDI que están involucrados en casos de corrupción. Por otro lado,
simultáneamente lo que está pasando ahora, tenemos al general director de Carabineros que está imputado por asuntos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. El general director de Carabineros anterior salió exactamente por lo mismo. Los últimos 2 anteriores han salido por hechos reñidos con la función que están cumpliendo. Si esto lo extrapolamos también a los comandantes en jefe del ejército, quienes están en estos momentos siendo procesados por malversación de fondos, también por el mal uso de gastos reservados, lo llevamos al Paco Gate, etcétera, etcétera. Si no estamos hablando de una crisis, o sea, cuando la gente dice el país está en crisis, sí, mira cómo está en crisis las Fuerzas Armadas, güey. Tú como profesor de historia, ¿has visto algún momento así en nuestras instituciones armadas? Estaba pensando eso. O sea, bueno, hay que decirlo, aunque a algunos no les guste, pero son antipatrióticos, ya recordar. Mira lo que me acordé, en los años 80, todas las semanas las portadas de revistas como APSI, Análisis, Cauce, ya eran siempre lo mismo, ya los negociados de la familia de Pinochet y sus cercanos. Casas, el melocotón, por ejemplo, inversiones, Banco Rix, ¿ya? Propiedades. Claro, el Banco Rix no se sabía. En ese minuto no, en ese minuto no se sabía. Razón, los titulares. Pero claro, pero el tema de las armas, me acuerdo que armas para allá, armas para acá. Por ejemplo, cuando fue esa guerra cortita entre Perú y Ecuador, sí, ya salieron armas ya que Chile había apoyado a Ecuador, pero no lo apoyó de la manera convencional, sino que fue un negociado que hicieron. Te fijo, una triangulación de armas. Sí. ¿Ya? Y el tema, ¿para qué hablar de los aviones, los Leopard, los tanques, fragatas, submarinos? O sea, en otras palabras, todo lo que estaba, es como que parece que en esos años de gobierno militar se hizo uso y abuso, ¿ya? de los cargos, ¿ya? Para enriquecerse por medio del Estado. Y nadie lo cuestionaba, ¿ya? Porque era un gobierno autoritario, ¿ya? Y porque los que hacían esto eran parte del gobierno, eran los cómplices pasivos, como dijo el presidente Piñera, también una de las pocas frases afortunadas que tuvo, ¿no es cierto? ¿Ya? En que también se beneficiaban, ¿ya? Haciendo negocios, ¿te fijas? Y enriqueciéndose. Y al final, después de 17 años de gobierno militar, no solo había una casta de empresarios que había profitado de las privatizaciones, sino que también toda una casta de funcionarios, incluidos de Fuerzas Armadas, ya que se enriquecieron, y no precisamente por sus pagos y jubilaciones. Entonces, ahora estamos, mira lo que se destapó con Hermosilla. Tal vez simplemente lo que se ha destapado es una conducta que ha ido a través de los tiempos permeando las instituciones y a los funcionarios. Porque recordemos incluso, aquí tenemos el barro a todos nomás, ¿ya? ¿A quién estaba defendiendo Hermosilla al final? A un funcionario bueno de Boris. Claro. También, o sea, claro, uno puede decir que se acercó porque era un buen abogado Hermosilla, pero no sabía que el abogado Hermosilla era, entre comillas, bueno por todo este nivel de corruptela, de pagos, de coima, de espionaje, de sapeo. ¿Sabes qué? Buen punto para conversarlo. Mira, primero leamos lo que dice... A ti te recomiendo un buen abogado, pero a lo mejor tú no sabes cuáles son los trucos de ese abogado. Jaime Reyes nos dice un poco lo que hemos dicho nosotros. Jefe de la PDI que designó Piñera, que filtra información, abogado Hermosilla, sobre caso Dominga, donde es investigado Piñera. Y además entrega información de amigos de Piñera. Y a este delincuente le rindieron homenaje. No hay muerto malo. En el caso... Roque Manuel Mella me dice, el finado está penando en la PDI. Pero mira, yo creo que el buen punto que pusiste tú, Luis Hermosilla, ese es de una familia de abogados, prestigiosos abogados. El papá, Nureldin Hermosilla, creo que era, no sé si el papá o el hermano, se hicieron destacados defensores de los derechos humanos. Oye, el mismo Hermosilla estuvo en la vicaría y estuvo en el caso de Goyao. Entonces uno dice, ¿qué les pasó? ¿Vendieron su alma al diablo? ¿Poderosos caballeros don dinero? ¿O nunca tuvieron ética y moral? Mira, yo a eso quería llegar, no, qué bueno que me lo aclaraste. Pero el punto es, Jorge, si a ti te dicen, habla con Luis Hermosilla, buen abogado. Yo creo que todo el mundo sabía que era muy buen abogado. Uh-huh. Que sea bien contactado no es novedad, menos en Chile, en un país como Chile, donde los contactos son los que hacen todo. Pero el mal uso de esos contactos es lo que yo creo que ha sorprendido a muchos de nosotros, porque uno puede ser escéptico, uno puede especular, uno puede decir mil cosas, ¿cachai? Pero yo creo que nos cuesta creer y nos cuesta aceptar, al menos hablo a título personal, que Chile sea realmente un país tan corrupto como el que nos estamos dando cuenta.
Lo que tú acabas de decir, o sea, te hiciste un barrido tan rápido respecto a lo que pasaba en la dictadura, pero que cualquier persona te puede decir, bueno, ¿y en democracia qué? En democracia hemos sabido de casos muy semejantes, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Pero hemos sabido. Entonces, yo siempre saco a la palestra lo que dice mi primo, el Pato. En Chile no hay corrupción porque la corrupción es legal. Está Claro, institucionalizada, claro. hay ciertas cosas que aquí en Chile se pueden hacer y no son penadas con la ley, pero que en otros países, donde nos gusta mirarnos tantos, no estaría permitido. Pero el punto es ese, Jorge. A mí me llega a incomodar darme cuenta, comprobar lo corrupto que es Chile en el poder. Bueno, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay una frase por ahí. ¿Sabes? Pero hay algo bueno todo esto, para que no nos quedemos con ese gusto amargo, ¿no es cierto?, de estas noticias, ¿ya? De descubrir algo que en realidad todo era un secreto a voz, en realidad. ¿Para qué andamos con cosas? Yo desde que era... Mira lo que me acordaba en la tarde, antes de venir al programa. Cuando era chico me acordaba que lo mal que se hablaba de los detectives en general. De los tiras, de que eran coimeros, de que eran abusivos, de que eran pichicateros, o sea, en realidad no te metáis y esto estoy hablando de los años 70, 80. Sí. ¿Ya? Entonces, incluso todavía me acuerdo cuando un primo mío quiso entrar a la policía de investigaciones, toda la familia saltó y dijeron, no, porque los tiras son terribles, po, los tiras. ¿Te fijas? Entonces, cero respeto. Entonces, de repente, ¿qué pasó? De repente, parece que nuestras instituciones empezamos a verlas mejor, con otros ojos, más profesionales, etcétera, y nos olvidamos de estos vicios del pasado. Y vámonos más atrás. ¿Por qué surge la Policía de Investigaciones? Porque el presidente Arturo Alessandri Palma, en su segundo gobierno, no confiaba en Carabineros de Chile, que era adicto a su fundador, pues, al Paco Ibáñez, ¿ya? Y pues entonces creó una policía propia, una policía civil, ¿ya? Que ya para que contrarrestara el poder que tenía Ibáñez en Carabineros de Chile, y te estoy hablando de los años 30, pues. ¿Te fijas? Entonces, una policía que era de un candidato, ¿ya? Y Carabineros que era del otro, ¿ya? Y el presidente de turno manejaba estas policías a su real antojo. Entonces, tal vez estas pseudo-independencia que tienen estos organismos policíacos nunca ha sido así. Siempre han estado al servicio de los poderosos que están en el gobierno de turno, ¿ya? Y han profitado y han abusado de la autoridad que nosotros mismos como ciudadanos le hemos dado. Y esto es bueno que pase, porque entonces ahora es el momento de pensar nuevamente en reformas, ¿ya? Y de los coletazos que esto tiene, porque hoy día está viendo que muchos están pidiendo ahora la renuncia del director general de Carabineros, aunque los casos son totalmente diferentes. Bien dicho, son totalmente distintos. Yo me quiero referir a lo que dijiste al principio de esto, Jorge, A ver. que la policía de investigación era altamente corrupta. Era así, y lo que tú dijiste, yo creo que en todas las familias tenemos un caso de alguien que mencionó o intentó siquiera postular a la policía de investigaciones, que no existía la PDI en ese tiempo, a los RATI, y la familia le dijeron, oye, no, ¿cómo te vas a meter a esa cuestión? ¿Por qué? Porque efectivamente los tipos tenían fama de coimeros, fama, hay que decirlo en la radio, de puteros, tenían fama de... Eran abusivos. Pichicatero la palabra. De drogadicto, de borracho, etcétera. Y esto se limpió en democracia. Durante el gobierno de Patricio Elwin se hizo un gran trabajo que implicó desde el cambio del logo de la PDI, ¿no es cierto? Don Nelson Meri. Con Nelson Meri, y incluso uno que estuvo antes. Pero bueno, se hizo un gran trabajo. Me acuerdo que un amigo en común también hacía clases de derechos humanos. Había una cátedra de derechos humanos en la malla curricular de los oficiales de la PDI. Entonces se hizo un gran trabajo que implicó cambiar esta imagen, y no solamente la imagen, sino que al interior de la PDI se notaba que era algo más profesional. ¿Y qué pasó? Estos dos delincuentes, Espinosa y Muñoz, en meses destruyeron esta imagen. Oiga, Espinosa quizás que tendría en su expediente, que lo hicieron desaparecer, po. Quizás que tendría. Bueno, son cosas que vamos a seguir conversando. Nos vamos a ir a la primera pausa. Jorge, ¿tienes tú ahí el saludo de...? Pero acá por supuesto, la esquina del cerro está acompañándonos hoy día, lunes 18 de marzo de 2024. Si usted va a Ernesto Pinto Lagarrigue 375 en pleno barrio Bellavista, va a tener tenedor libre de sushi y pizza. Y puede seguir escuchándonos mientras se sirve alguna cosita, ¿no? En la esquina del cerro. Ahí los van a estar esperando. Vamos a una pausa entonces y volvemos con el segundo bloque. Recuerden que estamos regalando el libro En el País Prohibido de Volodya Teitelbaum. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, gracias a los amigos de la esquina.
La esquina del cerro, pues. Del cerro, a la punta del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista. ¿Qué podemos comer ahí, don Luis? Comida peruana, también se Ya. puede comer Ah, qué sushi, rico. tenedor libre. All you can eat, lo que pueda. Mejor que no vaya usted, porque ahí sí que se no la quiero las cabras. Ah, qué cosa. Oye, Jorge, Ellos nos bueno, acompañan hoy día como todos los lunes. sí, ya estamos en el segundo bloque, estimadas auditoras, estimados auditores. Somos el programa más antiguo, más longevo de la radiotelefonía digital chilena. Jorge, antes de ir al segundo bloque, quiero, para cerrar el primero, Jaime Reyes nos dice, si el presidente te designa, no quedas debiendo un favor, será mucho pedir que entre por carrera funcionaria, concurso público, designado por el Congreso, etcétera. Yo creo que a eso hay que hincarle el diente. No se me ocurre qué propuesta hacer, Jorge, porque se supone que ahora es una propuesta muy de consenso, muy equilibrada, donde se elige dentro de las 5 antigüedades de cualquiera de las Fuerzas Armadas, más Carabineros y más de la Policía de Investigaciones. Se elige una terna, de esa terna designa va al Congreso, el presidente finalmente termina decidiendo, pero también es una medida de consenso y como bien transparente, creo yo. No sé si, o sea, sin duda hay que modificarlo, pero no sé qué se me ocurre cómo hacerlo. Mira, bueno, es el desafío. El desafío es tratar de terminar con estas líneas de favoritismo, de compañerismo, de amiguismo malentendido. Ya, porque usted lo señaló muy bien, si acá aquí no se designa dedo, esto no es Rusia, ni Venezuela, ni China. Ah, ¿cómo está? Esos regímenes que se dicen democráticos, pero no lo son. No, acá se presentan tenas de funcionarios de carrera, ¿no es cierto? Tienen su currículum. Es como postular a un trabajo como cualquiera. ¿Te Claro, fijas? claro. ¿Ya? Y claro, la diferencia es que quienes lo proponen son autoridades de gobierno y quienes lo eligen son autoridades de gobierno o elegidos por nosotros, parlamentarios. ¿Ya? Como la Contraloría, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué más transparente que eso? Y más encima tenemos, por ley de transparencia, usted puede ver los datos. O sea, ¿quién es el director de investigaciones? Usted lo busca y ahí está el currículum. ¿Te fijas? Entonces, uno dice, ¿en qué está fallando? O sea, hay algo aquí que la ley está dejando permear, que permite que estos sinvergüenzas caraduras accedan a esos cargos, por una parte. Y por otro lado, que los ciudadanos como usted, como yo, como Juanito, los que nos están escuchando, no podamos saber el 100%, ¿ya? De quién se está haciendo cargo de instituciones tan importantes como los que están a cargo de la seguridad, pues. Bueno, finalmente, como dijiste, el método es transparente, que hay que mejorarlo, indudablemente hay que mejorarlo, pero yo no sé si será Chile un país único en el mundo donde echa la ley, echa la trampa. Mira lo que pasa con la ley del lobby. Los lobistas que se reúnen en la casa de un ex ministro, un ex parlamentario, un ex alcalde, ministros con empresarios que tienen cierto interés, y después, ¿qué se dice? No, que las conversaciones que tuvieron no implicaban que fuera necesario hacerlo a través de la ley del lobby, entonces todo queda como transparentemente legal, la gente se juntó de pura buena onda que hay. Les juramos que no hablamos ni una palabra de las futuras licitaciones o de los futuros proyectos del gobierno, se lo juramos. Entonces hay que creerles. ¿Le cuento una talla A ver. que encontré por ahí? A ver. Ciper para variar, pues son mala leche los de Ciper, ¿ah? Siempre investigando la verdad, ¿ya? Y diciéndola sin tapujos. Mira los de Ciper, ¿ya? La Contralora interina, ¿ya? El año pasado, por ahí por julio de 2023, fue a una cena. Adivine con quién. Con Hermosilla. Nah. No, con la Leonarda, pues, Ya. ya la experta, que la Hermosilla dijo que era una psicópata. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Alabándola por todas las cosas que ha hecho. Bueno, hay que darle las gracias a esta señora Leonarda porque ella guardó los audios, po, y por eso es que tenemos ahora todos estos datos. Ya, Ahora, pero fíjate el detalle. Ya salió esa noticia, inmediatamente saltaron, no, pero fue solo una cena de amigos. Y quien puede dar garantías de ello es nada menos que en la cena se encontraba Pepe Out. Que él confirmó, sí, solo estuvimos de amigos, conversando cosas de amigos. ahora ya Qué pongámonos, tranquilidad más grande, ¿no? pero pongámoslo en el otro extremo, Jorge. Si nos ponemos Se así. supone que hay que ratificar ahora a esta Contralora. Sí. ¿Tú la ratificarías después de esta noticia? No, pero que aparte esta mujer, acuérdate que fue por el anterior Le hizo la Contralor, guerra al anterior, pues claro. la trató de destituir. Y no pudo. No, la mujer apeló a la justicia Claro. y la justicia dijo que no había mérito para destituirla. La tuvo que mantener en el cargo. O sea, imagínate lo que es para el Contralor Bermúdez, que la segunda claro. a bordo es su Le enemigo. hace Es ruchar como, el piso. como la película Durmiendo con el enemigo. Claro. Sale Bermúdez. Esta mujer asume en forma interina. ¿Qué es lo que hace? Sacó a la gente de confianza de Bermúdez,
rediseñó algunas secretarías que tenía o una cosa así, le dio más énfasis a lo regional, creo, por sobre otras cosas que tenía Bermúdez, es decir, lo remodeló, siendo interina, a la semana siguiente, o sea, dentro de la semana siguiente. Claro. Y ahora aparecen estos casos, pero pongámonos en otra situación, pues, Jorge. A ver. El ser transparente significa que también esta gente no puede tener vida coloquial con sus pares. ¿Vamos a sospechar de todas las cenas que tenga la Contralora con un abogado, por ejemplo? ¿Vamos a sospechar de todas las cenas que tenga un ministro con gente? Porque esta gente se conoce, pues, Jorge. Son de los mismos colegios, son de las mismas universidades, son compañeros de carrera. ¿Sí o no? ¿Cachai a dónde quiero llegar? O sea, Sí. bien, hay una nebulosa. Pero, ¿cómo tenemos que actuar en realidad, Jorge? Yo te voy a responder nomás con un viejo dicho de campo, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, acuérdate tú que la información es Dime poder. ¿Con quién anda usted? ¿Con quién ando yo? No sé si es bueno o malo. No, pero acuérdate, Jorge, que Ah, también qué hay, aparte de los conflictos de interés, también está que la información es el poder. Tú eres de mi partido totalmente contrario al mío, tú eres de derecha, yo soy de izquierda o viceversa, da lo mismo. Pero tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo por cuestiones políticas, por ejemplo. Tenemos que tener un diálogo democrático. Y también yo necesito saber, desde otro punto de vista, cómo piensa mi enemigo. Entonces, estas comunicaciones van a ser siempre necesarias. Es importante dialogarse, es verdad, pero no coludirse. Po. Es que por eso te digo, O sea, el hilo es bien delgado en todo caso, tienes razón. claro, claro. O sea, de tienes repente, razón, no nos va a poner más papista que el Papa de que no se puedan sentar a tomar una cerveza el Contralor con un amigo de la infancia, solo porque ese amigo de la infancia maneja influencias e información. claro, no nos vamos a poner populistas, pues, Jorge, porque es el populismo también legislativo que existe. Ah, que porque ocurrió esto vamos a sacar una ley. Y salen todos los parlamentarios que les gusta ir a los matinales hablando lo que quiere oír la gente. Y finalmente ocurren adefesios como los que ya conocemos. ¿Por qué? Porque se hizo de acuerdo a lo que decía el termómetro de la calle inventado por los matinales, ¿cachai? Eso es lo que yo considero grave. Y ¿sabéis que en ese ejemplo que pusiste, claro? ¿Por qué el Contralor? ¿Por qué la Contralora no puede salir a comer? Sabemos que son dos personas totalmente polémicas por lo que estamos comentando ahora. Pero ¿no pueden tener vida privada, por ejemplo? Bueno, están las casas, dirán ustedes. Perfecto. Pero más transparente que comer en un restaurante público, ¿qué es? Bueno, son cosas que yo creo que se tienen que discutir. Lo importante es que la gente esté bien informada y que todo sea transparente. Y cuando digo bien informado, hay un tema, y aquí Juanito nos va a ayudar con un audio que quise que pusiéramos. Cuando se refiere a una persona, se refiere al censo que ya se está llevando a cabo en el país, pero que refleja más allá del censo el clima de desinformación, de manipulación de información que existe en nuestra sociedad. Mira, Jorge. Están censando y mi pregunta es, ¿para qué chucha quieren saber cuántas personas somos si no alcanzan los servicios básicos como salud, educación, transporte y vivienda, weón, para la gente que habita Chile? ¿Van a mejorar la weá un poco? Porque después del último censo, yo por lo menos no vi cambios para mejor. Justamente para eso el censo. Se respondió sola, por eso yo hacía, por Dios, Señor. Ave María Purísima. Ave María, pues. ¿Qué quiere que le diga? Oye, tengo uno acá, ¿le puedo leer uno? Me acaba de llegar una alarma patriótica a mí. Ah, ya, a ver. Alarma patriótica. No a la mierda del censo zurdo con la intervención de la ONU. No tenía idea que el censo lo hacía la ONU con los zurdos. O sea, con Ned Flanders está metida en esto. ¡Ned Flanders! ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo lo tomo con humor, don Luis Miguel, porque usted sabe que dentro de las gracias que tengo soy profesor de historia y geografía. ¿Cuáles son sus gracias? Contar chistes fomes también a veces. Bien pero, fome. y podía ser la gracia. Me falta el platillo. ¡Ting! Ya. Bueno, pero el tema es el siguiente. Hasta hace poco tiempo atrás yo enseñaba todavía ya en demografía, ya, qué es la población, cómo se registran los datos de la población, hablábamos del censo, la historia del censo, las preguntas del censo, hacíamos ejercicios. Incluso me acuerdo en una universidad años atrás, hicimos hasta un mini censo en una comuna, que fue en Puente Alto, ya para que los estudiantes lo hicieran en la práctica, levantaran datos y todo.
Oye, y se explicaba eso y se preguntaba hasta en la PSU en ese tiempo, ahora es la PAES. ¿Ya? Pero por supuesto que eso ya no está en los planes y programas. Ya no se enseña qué es demografía, ya no se enseña lo que es un censo. Y parece que esta señora, por lo que le escuché, no tuvo esa clase o faltó esa clase justo cuando la hicieron en el colegio. Porque evidentemente, oye, pero ¿cuál es el censo más famoso de la historia, don Luis Mé? ¿2015? ¿2016? No, el censo más famoso de la historia es que sale en el Evangelio de Mateo. Po. Para el censo de Quirino bajaron a Belén. ¿Te acuerdas? O sea, desde la época del Imperio Romano, que antes incluso que vienen haciendo censo, ya, y esta palurda, por no decir una palabra más fea, ya no sabe para qué son los censos. Oye, cuídate la presión, te estás enojando mucho. No, quizás que más que enojando me da risa, porque como te digo, aquí en la lama patriótica lo más simpático es que está metida hasta la ONU, ¿ya? Y que más encima es de izquierda, ¿ya? Y oye, pero Jorge, ¿tú te acordás del mejor censo de la historia? Vámonos a eso. Ese fue, si mal no recuerdo, en el gobierno de el ya fallecido presidente Sebastián Piñera. Sí, mal no recuerdo, Piñera 1. Y si mal no recuerdo, por un problema me imagino, ¿cómo le llaman? Del algoritmo, de echarle la culpa a algo, ¿ya? No salió el número real de chilenos, po. No, pues. Hubo un error, entonces hubo que hacer un mini censo después. El 2017. Es el que se está refiriendo a la señora. Al mini censo. Debe referirse a ese, porque no se acuerda del mejor censo de la historia y que hubo que gastar otro dineral para hacer el censo, como bien dijiste tú, mini censo, porque no fue a todo el país, si no me equivoco, el de 2017. Yo ahí fui censista, Jorge. ¿Usted fue? Me tocó hacer censo y bueno, los datos, a mí me llama la atención que la gente tenga tan poca memoria y más encima gente que se supone que se informaba, como por ejemplo una ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, la señora Isabel Pla, que se pregunta, ¿para qué preguntan tantos datos? Y da unos datos que ahí se hacen. ¿Cuánta gente habita en la vivienda? Nombre y apellido. Yo no sé si preguntan nombre y apellido ahora, pero bueno, ¿para qué preguntan tantos datos? Oye, Jorge, esta cuestión sería tan fácil hacerla a través de impuestos internos, si es que quieren sacar la información que ellos no quieren dar. Claro. ¿Cuántas habitaciones tienes? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuántos vehículos tienes? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Todo eso está en impuestos internos. Con el RUT ya está. Con ese RUT que tú das en el Líder, en el Jumbo, en cualquier parte, tú das el RUT para que te atiendan y lo entregues fácilmente. Pero ahora para el censo no quieren entregar esa información. ¿Por qué? Porque está la UNA metida. Esto es un sabotaje de los venezolanos porque nos van a mandar más gente para acá. Te van a quitar la casa. El chileno tiene un complejo con la casa, del sueño de la casa propia, que yo me crié con el sueño de la casa propia, ahora está con el que me van a embargar la casa, que venía en la amenaza de la Constitución, el primer proyecto de Constitución que se presentó, y ahora también está con ese tema de que te van a quitar la segunda casa. ¿Por qué? Porque se la van a dar a los venezolanos, para que se elimine la crisis de la vivienda que hay. ¿Le cuento algo? Estoy leyendo acá. El director del Instituto Nacional de Estadística, Ricardo Vicuña, lamenta las noticias falsas que rondan en torno al censo de Población y Vivienda 2024 y garantizó a la ciudadanía que la información recopilada en el marco de este proceso tiene solo fines estadísticos. ¿Ya? Y mira, aquí lo explica claramente. Dice, todas las encuestas habituales, mensuales, anuales y los censos está sujeto al secreto estadístico, que es parte de la ley del INE y que establece que la información que se levanta es solamente para fines estadísticos y que bajo ningún punto de vista puede ser compartida con ninguna entidad externa, ya sea pública o privada, que ponga en riesgo la identidad de los informantes. El INE no tiene ni una posibilidad de compartir esta información. Por ejemplo, hacerla llegar al Servicio de Impuestos Internos, que parece que es lo que le preocupa a algunos. Claro. ¿Ya? Así que... Pero, de nuevo, para saber cuántas personas hay en Chile, registro civil. Claro. Para saber cuánto ganas tú, o para saber el promedio de sueldos, que ya esa información está y la sacan cada trimestralmente, la maneja el Banco Central, está el Servicio de Impuestos Internos. Con esto, lo que se quiere saber, por ejemplo, la PGU. ¿A cuántas personas le llega la PGU? Para eso tienes que tener tú un registro social, como el registro social de hogares. Tienes que saber cuánta gente son las que tienen que recibir esas ayudas sociales del Estado para poder trabajar en un presupuesto. Tienes que saber el dato, la demografía, como tú bien dijiste. Para las políticas sociales. Claro. ¿Cuántas casas hay? Por ejemplo, comparar el censo del 70, yo me quiero imaginar, ¿cuántas viviendas sólidas habrían en aquella época en relación a las que hay ahora? Por ejemplo, ¿cachai? ¿Cuánto analfabetismo había en aquella época en relación a lo que hay ahora? Nivel de estudio de la gente, etcétera.
Mira, la señora se quejaba de que después del último censo ya no había visto ninguna mejora, ¿ya? Bueno, habría que explicarle que no hubo mejora porque fue ese nuevo censo se hizo para corregir los datos malos del censo anterior, que había hecho el gobierno de Piñera, el mejor censo de la historia, ¿ya? Pero que evidentemente cada vez que reparten cualquier cosa, mira, cualquier política educacional, de salud, de vivienda, de bono, de lo que sea, cuando repartieron por ejemplo, para el tema de las vacunas, ¿te acuerdas cuando tuvimos la pandemia? ¿De dónde sacaban los datos? De las estadísticas del INE, po. ¿Y dónde obtiene estos datos del INE? Del censo. Oye, aquí quiero aclarar otra cosita, ¿ya? Aquí hay un par de abogados constitucionales que explican que la pregunta número 16 del censo, que don Johannes Kaiser, parlamentario de la República, dijo que era inconstitucional, es decir, preguntar por el nombre completo de las personas que integran el hogar, ¿ya? Ellos explican de que eso es falso. Ya dice la Constitución brinda una protección a los datos personales, pero mediada por las condiciones y modalidades que fijará la legislación, demostrando que no es un resguardo absoluto, sino que podrá tener excepciones siempre que ellas no afecten el derecho esencial. La ley obliga a las personas a entregar las informaciones que el INE requiera a través del censo. Ahora, la pregunta No es sí, inconstitucional. que sea, ya no me queda ninguna duda, pero ¿para qué quieren saber tu nombre? Es porque el censo lo está organizando los zurdos de la ONU. Como gobierna Boric, te fijas, así que gracias a que Bolsonaro le avisó a la gente de Chile, ya previo que paso hay un dato muy importante, por Donald queremos saber Trump, po. cuántos Araya hay en Chile. Pero claro, sí. Po. No, en serio, ahí yo no sé, no me voy a poner quisquilloso con el tipo que quiera saber mi nombre. Si tiene mi root ya tiene todo. Pero en realidad, ¿para qué quieren saber tu nombre? Bueno, no sé. Yo me acuerdo, todavía siempre festinaba con esto con mis alumnos cuando para... Pero antes no te pedían el nombre, en el del 17 no te pedían el nombre. No, generalmente no, te decían cuántas personas viven en la casa, Ajá. De edades, nivel claro, educacional, nivel educacional, tipo de vivienda, etcétera. claro. Claro. Así que yo, en todo caso, encuentro que te pidan el nombre. ¿Cuál es el problema? O sea, tú lo acabas de decir. La gente reclama porque le van a pedir el nombre. Sin embargo, va a la caja de cualquier supermercado y sin mediar provocación da su root para que le hagan el descuento del copete que compró. ¿Para qué andamos con cosas? Claro. ¿Ya? Y resulta que después estás en tu casa tranquilamente y te llaman de no sé cuántos lugares para ofrecerte no sé cuántas cosas. ¿Y cómo saben tu número? ¿Y cómo saben tus datos? ¿Cómo saben cómo te llaman? del censo. Ay, ¿qué quiere que le diga? Yo no sé si será porque nosotros, don Luis Miguel, aparte de ser el programa más antiguo de la radiofonía nacional digital, ya también somos personas ya con nuestros años y que hemos pasado por este proceso varias veces. A mí no me sorprende nada estas preguntas. Incluso me acuerdo cuando festinaba con mis alumnos que para un censo preguntaron por religión. ¿No es cierto? Preguntan por qué religión. Ya, y salió un porcentaje importante de chilenos que declararon ser de religión Jedi. ¿Qué quiere que le diga? Ah, no sabía eso. No sabía ese dato. Pero esa no está entre las opciones, seguramente era otra. Era otra y la gente respondió Jedi. Mira, ¿en serio? Claro, Star Wars ha calado hondo, así que esta es la penetración de la cultura occidental. Me acordé cuando existe esa asociación no dirigida por nadie, como la que está pasando en las redes sociales, con el solista de Maroon 5 o con el Museo Británico que devuelven el Moai, donde los chilenos empiezan a darle, para evitar que lo bloqueen y no les mandan insultos, sino que le empiezan a mandar recetas de cocina claro. o datos semejantes. Oye, por si acaso estoy vendiendo sopaipilla, el otro dice no sé qué, y le terminan bloqueando. Esas organizaciones, ¿cómo se llama? Espontáneas, me acordó lo del Jedi. No tenía idea que eran de religión Jedi. Yo contaba esa anécdota a mis alumnos, disfrutaban, o sea, es que eso voy yo. No voy a criticar a los planes y programas actuales del gobierno, ya de este gobierno o los que haya. Pero evidentemente que yo no sé si a las personas... hoy ahora es tan fácil, a un clic. Haz clic aquí en el teléfono y te sale censo. Historia, para qué preguntan, los censos más importantes a través del tiempo. O sea, es tan fácil y la gente se va a quedar con un reel, se va a quedar con Instagram, se va a quedar con un mensaje malicioso que le llega diciendo de que esto es de los zurdos, que esto es de la ONU. Si a mí me dicen que es de la ONU, me sentiría mucho más tranquilo, pues. Parece que, ¿sabes lo que la sensación? Tú dices, me indigno, claro que me indigno, porque veo no solo que la estupidez, veo la ignorancia, y que aparezcan personajes como este caballero, que es diputado, ¿no es cierto?, Heiser, o la ex ministra, ya, eso es mala leche, porque ellos no creo que sean ignorantes. A eso me refería adelante cuando te hablaba del populismo, el tipo hace voces de lo que están hablando ciertos grupos, con un afán
que o sea, se entiende que es desestabilizar y hacer fracasar todo lo que haya. Pero te quiero hacer una pregunta, Jorge, bien en serio. ¿Será necesario seguir haciendo censos? ¿No habrá que buscar una nueva forma con la tecnología que existe? La primera respuesta es no, porque la tecnología no llega a todos los rincones del país. No Perfecto. llega a todos los rincones, claro. Pero a lo mejor hay una desviación estadística que no es tan grande y con la tecnología que existe ya podemos sacar datos que se requieren en un censo presencial. De hecho, ahora tú lo puedes hacer por computación. Tú mismo te puedes autocensar en la página que tiene. Entonces después te va a aparecer en el listado de los censistas, la casa tanto donde tú vives, ya fue censada. Entonces no van a pasar por tu casa. Claro. Entonces, si se logra eso en algún futuro cercano, creo yo, ya no se van a hacer más censos. Así como hay que buscar una nueva forma para la votación, que ese va a ser un tema que vamos a tener que conversar, Jorge, porque tú sabes que se están proponiendo votar en 2 días. El CERVEL propuso votar en 2 días porque dicen que cada una de las personas, hoy día se va a votar por una cantidad impresionante de cargos, claro. Cada persona se va a demorar 5 minutos en votar. O sea, imagínate las colas que van a haber. El día entero va a ser. Y el señor Tagle, Juan Tagle dijo, no hay que ser genio para sacar la cuenta y ver que el día no nos alcanza para que voten todos los chilenos. Entonces están proponiendo 2 días y ya han salido gente que se opone a la medida porque, por ejemplo, a las pymes vamos a tener 2 días cerrados, el comercio va a estar 2 días cerrados, son 2 días que les significa fuertemente tal vez en su mes, digamos. El tema de la votación electrónica, por eso te digo, la votación por correo, como lo hacen en otros países. Por eso te digo, habrá que avanzar también en un sistema nuevo de votación, porque tienen razón, o sea, 2 días para ejercer una votación se hizo en pandemia, sí, pero en situación especial que estábamos en la pandemia, claro. no ahora. O habrá que liberar un poco la ley también que permita que en los locales, que sea un día común y corriente, que los locales puedan atender. También podría ser otra opción. Total, claro. Tú le das permiso, si tú eres dueño de un local, hoy día van a votar 5 de las personas que trabajan conmigo y mañana van a votar las otras 5. No es tan rígido como que tiene que darle el día libre, creo yo. Por ejemplo. ¿Cachai? Bueno, pero para el censo yo creo que en algún momento también se va a tener que suspender este asunto porque yo creo que con la tecnología como va avanzando no es necesario que saquen a la gente a la calle. O sea, de hecho yo creo que ya se avanzó con que el censo ahora va a durar 3 meses. ¿Ya? Claro. ¿Te acuerdas que antes era el día? Tenía un día, que claramente un domingo, teníamos que estar todos en el lugar donde te pillaba el censo. En la casa de la playa, arriba de la micro, o en tu casa, ¿te fijas? O en otro lugar podían pillar alguno, no sé. No sé. Antes lo censaran ahí, ¿te fijas? Pero ahora se ha avanzado en eso, por lo menos en tiempo, considerando que las preguntas son bastantes, ¿ya? Y que yo creo que la gente entienda eso. Todo lo que le van a preguntar es precisamente para poder tener un panorama. O sea, ¿cómo sé las necesidades del país si la gente no me dice cuáles son, pues? Claro. ¿Y cómo te las pregunto? A través del censo, entonces. Eso es para la señora que estaba despotrincando. Yo creo que hace falta una buena campaña de difusión porque, no sé tú, en mi caso yo de repente me enteré así como una noticia corta. Comenzó el censo. Yo esperaba, no sé, por una campaña, con avisos, con cosas, con cartelitos, con video en la tele, en la radio, no sé, que te fueran diciendo y te vayan enseñando, pues si en el fondo es eso. No sé. Parece sí. que estamos como los camarones, en vez de avanzar retrocedemos, ¿ya? Pero no. Si no estuviera nuestro amigo Miguel escuchándonos, diría que esto es cíclico, profe. Pero parece que yo le digo, no es cíclico, la idiotez no cambia. ¿Qué cree que le diga? La estupidez humana es infinitamente superior al espacio. Bueno, pero hay que se relaje porque lo veo que está muy alterado. Me molesta, po. Vaya a comer algo ahí en la esquina del cerro. ¿A dónde vamos, po? ¿Cómo hace no sé, unos sushi, unos avocados, no sé. Después del censo, sí. En 3 meses más. O cómete un suspiro limeño. Un postrecito rico, ¿no es cierto? Un lomo salteado. Bueno, todo eso ¿dónde? En la esquina del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, en el barrio Viñalista. ¿Cómo será la barra? ¿Cómo será la barra? Eso sería interesante ver ahí. No sé cómo será la barra. Pero vaya una vuelta, vos. La esquina del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375. Gracias a ellos estamos en el Sin Restricciones, el programa más longevo de la radiofonía digital chilena. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Historias Sin Restricciones. Ya estamos de vuelta, Sin Restricciones, 18 de marzo de 2024, 19 horas con 2 minutos en Santiago de Chile. Estamos aquí gracias a los amigos de la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue 375. Vaya a comer ahí, tenedor libre, sushi, comida peruana, de lo mejor que hay. Los muchachos, usted le dice que va de parte Sin Restricciones, lo van a entender súper bien. ¿Por qué no un piquito sour? Estaría muy bien. Yo por eso preguntaba por la barra que debe estar, porque da sed comer algunas cosas, y como decía mi señor padre, que en paz descanse, algunas cosas piden vino, pues. No sé, yo no soy de aquellos.
No soy de ese equipo. Mi papá encontraba que el vino le hablaba. Esta comida pide vino, decía. Oiga, don Luis, como algunos amigos han compartido sus comentarios y opiniones, ¿eh? Así que nuestros amigos van a entrar al sorteo de esto, pues. Acá lo tenemos, ahí está. ¿Ya? En el país prohibido, don Volodya Teitelboim, buen escritor, buen poeta, ya, tremendo político, un personaje de la historia de Chile. Ya, él vuelve al país en plena dictadura militar, cuando lo estaban persiguiendo ahí a todo el mundo. Ya, 1987. ¿Qué edad teníamos ahí? ¿21 años? 21 años, sí. 21 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Éramos unas jóvenes promesas. Ahora nos quedamos en la promesa nomás. Hay un dicho, de joven promesa pasamos a un terrible presente. Una cosa así. Bueno, los que no han escrito van a ir aquí al sorteo del libro, como siempre se lo hacemos llegar al ganador. Pero aquí yo traje otros libros, pero para compartirlos con ustedes, amigos míos, porque, don Luis, usted sabe que ahora estamos en la sección Historias sin restricciones. ¿Ya? Así es. Y usted me dio un muy buen dato y me puse a buscar en mi biblioteca. Ya habíamos hablado de este libro, ¿eh? Lo habíamos comentado por ahí, ¿eh? Cuando murió, o sea, no, cuando salió el tema de Augusto Góngora, el de la memoria infinita. Sí. Y yo dije, aquí está Augusto Góngora, entre otros autores de son 3 tomos, Chile, la memoria prohibida. ¿Y por qué lo trajimos a colación? Porque usted, don Luis Miguel, me recordó que han pasado 50 años... casi digo de un par de crímenes. ¿Ya? Quiero ser exacto. Directamente no fueron crímenes. Claro, quiero ser exacto en la terminología. De un par de fallecimientos en circunstancias extremadamente sospechosas. ¿Ya? Que son el 12 de marzo, el fallecimiento del general Alberto Bachelet. 12 de marzo de 1974. Mira, el mismo día, el vespertino de La Segunda informaba en su portada la muerte del general Bachelet, a escasas horas antes. ¿Ya? ¿Y qué decía La Segunda? Bueno, la informaba, pero acá yo, en este libro, que está escrito como una novela, eso es lo entretenido de Chile, la memoria prohibida. Más que un reportaje, más que un libro de historia, está escrito así como de una manera, cada uno va contando. ¿Te fijas? Entonces aquí van contándolo. Aquí, por ejemplo, cuando habla de la noticia de la fallecimiento de Bachelet, quien está hablando es Moy de Toá, contando cómo se enteró ella, ¿ya? De la muerte de Bachelet, cómo van a ver, ¿ya? Ellos van a hablar con Ángela Geria, ¿ya? Para darle, ¿no es cierto?, el pésame y acompañarla, ¿ya? Y empieza todo el tema del funeral, los que van a ser presentes, etcétera, ¿ya? Y en esos días, ¿ya? Le llega el llamado telefónico a Moy de Toá diciéndole: su marido acaba de fallecer en el hospital militar, 15 de marzo de 1974. Esto no fue tan así como lo estoy contando yo. ¿Ya? No fue tan suave. Claro, que el general Bachelet falleció el 12 y el 15 falleció José Toá. Qué pena más grande, qué terrible. Ambos detenidos. Ya, hay que decirlo, ambos detenidos. ¿Ya? Pero cuando uno empieza a ver los detalles, son escabrosos, don Luis Miguel. Ahí pudimos ver la foto, después Juanito la puede subir, la foto de don José Toá, ahí está. La que subía a Instagram con la historia, una breve historia, ¿no es cierto? Y cuando, yo no soy muy tecnológico, hay que contarle a la gente, me cuesta hacer estas cosas, pero cuando la chunto. Y acá, cuando encontré esta foto, me encantó. Mira, dime, ahí está el hombre, ¿cómo era? Porque yo todo lo que he leído de José Toá lo muestran como una persona superhumana. ¿Y con quién está ahí? ¿Ya? Y esa guagüita que tiene en brazos es nada menos que la actual ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, jugando con un xilófono. Mira el rostro de ese hombre. Ese era ese hombre el que aterraba a las fuerzas de la derecha, que decían que iba a llegar al país al marxismo. ¿Ese era el hombre? ¿Ese era el monstruo? Quiero leerte algo. Don Luis, me quiero leerle algo a todos antes de contar con más detalle esta historia. Ahí está viendo el libro de Isla Dawson de... Sí, de Sergio Buscovich, que era el gobernador de Valparaíso. Alcalde de Valparaíso. Y estuvo en Isla Dawson, con otros más. También hay una película, y están los testimonios de Sergio Villar también. Sí. Ya, acá está el testimonio de Victoria Morales de Toá, más conocida como la Moy de Toá, ¿ya? La señora de José. Ya que ella aquí señala una carta del general Carlos Prat, ya en el exilio. Una carta que le envía el general Carlos Prat antes de su asesinato en calle Palermo. Vamos a tener que hablar también de eso en algún momento. ¿Ya? Y Prat en su carta a Moy le dice: ¿por qué ellos se ensañaron con José Toá?
porque a cada uno de los cómitres de hoy les torturaba la evidencia de que dentro de la Unidad Popular José era quien mejor los conocía. Los observó humildes y obsecuentes, los vio hacer genuflexiones y supo de sus miserias íntimas, de sus celos interarmas, de su concupiscencia y frivolidad, de sus limitaciones intelectuales y culturales y de la farsa de su lealtad. ¿A quién se está refiriendo el Al general, excomandante? capitán general, comandante en jefe y todo eso, claro. A los miembros de la Junta. Sí. Genuflexos, incultos, ignorantes. Al lado de este hombrote, ¿sabes cuánto medía este hombrote? 1,92 m. Era muy alto. Delgado, como tú lo ves, pero 1,92 m, ¿ya? Pero que se imponía siempre por el diálogo. Siempre tenía la prestancia, tenía la tranquilidad. El mismo día del golpe, 11 de septiembre, cuando él cayó detenido en La Moneda, nunca perdió el ánimo, ¿ya? De ahí estuvo prisionero en distintos lugares hasta que al final lo confinan en la isla Dawson, donde, cuento ahí en la historia, ya pasó hambre, era torturado a diario, lo sometían a todo tipo de vejámenes, porque ¿qué querían hacer con Toá? Él era ministro de Defensa de Allende, querían quebrarlo. Esa era, y están los testimonios, lo dicen por acá los mismos militares, hay que quebrar a este weón, literal, no tengo para qué censurarme en la expresión, hay que quebrarlo, ¿ya? Ahora lo más increíble, ¿y por qué? Porque era el ministro de Defensa. O sea, como lo dice aquí muy bien, ¿no es cierto? Prat, ¿ya? Mira qué cobardes, qué traidores, qué genuflexos. ¿Pero quién fue José Toá? ¿Cómo llegó José Toá ahí? Él era abogado de la Universidad de Chile, miembro del Partido Socialista, ¿ya? Parte de todo el proyecto de Allende, y Allende lo nombra ministro de Defensa. No había tenido ninguna historia política anterior, me refiero no como Allende, que había sido diputado, senador. Hasta donde vi esa parte, no vi esa parte, lo vi como ministro de... Busquémoslo al tiro. Yo creo que él no tenía ninguna trayectoria política anterior pública, al menos. Lo que yo me acuerdo, mira, es un poco frívolo lo que te voy a decir, pero yo me acuerdo que era un acérrimo hincha de la Universidad de Chile. Mira el detalle. Bueno, sí, él era abogado de la Universidad de Chile, eso sí, y él lo tenía contemplado. Era uno de los que estaba... Porque ocupó varios ministerios, ¿no es verdad? Terminó siendo ministro de Defensa, pero había sido ministro del Interior también, ¿o no? Acá estoy buscando una reseña de... Bueno, a propósito de la organización de los Panamericanos en el 75, él, por ahí había una revista Estadio, me acuerdo, donde él hablaba de la infraestructura que se iba a quedar y hablaba del estadio de fútbol que se estaba haciendo en lo que hoy es el Parque Araucano, quiero decir, y que ese estadio después iba a pasar para la Universidad de Chile, entendiendo la Universidad de Chile no como un club deportivo que conocemos ahora, sino que como la universidad, ¿me entiendes? Como la casa de estudio de todos los chilenos, y que en esa época tenía sede de Arica a Magallanes. ¿Qué tiene? Estoy buscando lo que tú me Entonces no lo tiene. Preguntando. Espérate, hijo, educación, Universidad de Chile, dice periodista, escritor, político, Partido Socialista. Ya, a ver, historia electoral. Aquí lo tengo. Parlamentario, dice, periodo 69-76. No, estos son los candidatos. Bueno, sigamos hablando entonces de lo que tengo tenga preparado. Sí, no, lo que tengo preparado era el testimonio de ella, de su esposa. Ya, por lo siguiente. Ya, ella aquí acá en Chile la memoria prohibida, ya, lo que ella señala es eso. Ya, cuando estuvo en Isla Dawson, como digo, un hombre de 1,92 m, ¿por qué dicen énfasis en eso? Llegó a pesar 52 kilos. ¿Eh? Según Gustavo Lee, en un testimonio que él declara, dice que el hombre estaba enfermo. Entonces, y por eso lo estaban cuidando para que no le achacaran al gobierno militar si fallecía a causa de su enfermedad. Pero nunca decían qué enfermedad era. Y no aparece en la autopsia ni nada, qué tipo de enfermedad. ¿Ya? Otro detalle. Por ahí, ¿te acuerdas de Rafael Otero? ¿Te suena ese personaje? Sí, fue ministro. Exacto, de gobierno militar. ¿Ya? Bueno, él en la prensa de la época, ¿ya? Él señalaba que todos estos marxistas, ¿ya? Estaban enfermos y que el gobierno militar no les podía asegurar la inmortalidad. ¿Te fijas? Ese comentario que salió en la prensa de la época, Moy de Toá llama, ¿ya?, al general Arellano y le pide, ¿ya?, que le reclama por ese comentario. Y el general Arellano dice, para que usted vea, nosotros no podemos hacer nada por la libertad de prensa que goza el país. Y estamos hablando del año 74.
Claro. Todo esto es en el verano del 74, estoy hablando de enero y febrero. Mientras tanto, a ella le impedían las visitas, no lo dejaban ver a José, y cada vez que ella podía o lograba ver a José, ya lo encontraba cada vez más demacrado y tan débil que incluso ni siquiera era capaz de levantarse de la cama. ¿Te fijas? Y de una delgadez absoluta. ¿Ya? Y por supuesto con las marcas claras, ¿ya?, de la tortura. ¿Ya? Tanto en muñecas, cuello y resto del cuerpo. Pero cuando ella le preguntaba el cómo estaba, él siempre decía que estaba bien, que no se preocupara, que simplemente le estaban haciendo algunas preguntas, que le estaba colaborando y que pronto iba a estar de vuelta en el hogar con sus hijos. Claro. Nunca perdió el ánimo, nunca perdió la presencia. Bueno, Bueno, ¿qué pasó? Para ahondar un poquito quién era Toá. ¿Ahí lo tienes ahí? Toá fue presidente de la FECH entre el año 50 y 51, Ya. lo mismo que fue, curiosamente, su hija posteriormente, la actual Carolina, ministra claro. del Interior, Carolina Toá. Él fue el primer ministro de Interior de Salvador Allende. Y luego, por esas acusaciones constitucionales que hubo, lo cambiaron de cargo y terminó siendo el ministro de Defensa. Él además tiene una familia muy política. Su hermano, tú seguramente te acuerdas de Jaime Toá. Ya. Jaime Toá fue ministro de Salvador Allende y fue el ministro de Energía del gobierno del presidente Elwin. Y también fue intendente de la región del Biobío durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y tiene a otro hermano, Isidoro Toá, que fue diputado por Chillán durante el gobierno de Salvador Allende. Y su esposa, la viuda, Moide Toá, fue después agregada cultural en México y agregada cultural embajadora en Honduras y El Salvador durante los gobiernos de Elwin, Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos. Mira. Y bueno, su hija ya conocemos quién es, y su hijo menor. ¿Por qué yo me refiero a los hijos? Porque los hijos fueron contemporáneos nuestros, pues, Jorge. Sí. Y tuvo una activa participación la Carolina Toá en lo que fue la Alianza Democrática, ¿te acuerdas? Sí. Pero por los jóvenes, en ese tiempo era presidente de la fecha, año 86, 87, por ahí. Y el hijo, José Toá, también participaba activamente. Ahora es un profesional que no se dedicó más a la política. Pero ese era como preámbulo de quién era don José Toá, para saber por qué llegó ahí, por qué llegó a la isla Dawson, por qué era tan peligroso, por qué era tan malévolo. Bueno, por eso te digo, o sea, cuando uno lee esto, a mí la sensación que me da, o sea, el nivel de odiosidad, de brutalidad y de violencia. ¿Ya? Incluso, voy a ir más allá, por lo que estuve leyendo los mismos testimonios, ya hasta yo diría de envidia y clasismo. Era como que este es un pije, este es universitario, este sabe más que nosotros, hagámoslo sufrir. Apaleémoslo, que marche, que no coma, torturémoslo, o sea, es un desquite, como dijo acá, del genuflexo que sabe que es culturalmente, que educacionalmente, que moralmente es menos que el otro, pero tiene que humillarlo, tiene que maltratarlo, porque no me explico el por qué esa tremenda odiosidad. ¿Te das cuenta que qué le habían hecho al presidente Allende si hubiera caído en manos de ellos entonces? Sí. ¿Te fijas? Acuérdate que le dijeron, le ofrecieron un avión y el avión después se cae. Bueno, claro, porque era tan gracioso el caballero. Ya, pero mira, acá sigo con el testimonio de Moy, cuando le avisan que ya está, que ya murió, ya, dice, me dicen que va al hospital. Ya, ella dice que llega al hospital y se encuentra ahí con un militar, el comandante Aguirre, ya, que la está esperando, dice, con su bota de montar impecable, y le dice, puede subir usted sola. ¿Ya? Dice, ahí encuentra a José, con torso desnudo, manos teñidas de negro, porque le habían tomado las huellas, con un hilo de sangre, ¿ya?, en la nariz, ¿ya? Y el comandante Aguirre le dice, esto sucedió a la 1 de la tarde. ¿Ya? Dice, José estaba con los ojos semiabiertos, cuerpo flácido, no había rigidez. ¿Ya? Ninguna cosa, fuera de ese hilo de sangre no había nada, la boca cerrada, rostro absolutamente sereno. ¿Ya? Y ahí se acerca, dice nuevamente el comandante Aguirre y le dice, ¿terminó su discurso, señora? Superhumano, ¿eh? ¿Ya? Y ella le dice, nunca, esto va a durar toda la vida. Le responde ella molesta. ¿Te fijas? Entonces dice que le agarra un cinturón, se lo tira en la cama y le dice, fue su decisión. Ya refiriéndose que con ese cinturón, José se había ahorcado en el closet del dormitorio donde está en el hospital. ¿Ya? Pero el hombre medía 1,92 m y el closet medía máximo 1,80 m. O sea, ¿cómo se colgó? Y más encima del tubito, o sea, de donde se cuelga la ropa. ¿Te fijas? ¿Ya? Moy de todo hace hincapié en eso. El cinturón de José tenía 57 centímetros.
esa era la cintura de un hombre de 1,92 m. O sea, era un esqueleto. Tanto sé que ella comenta que cuando tiene que levantarlo para sacarlo de la cama, ya, al cadáver, ¿ya? Ella lo levanta y no pesaba nada. No pesaba nada. ¿Ya? Mira, ella, aquí algo que quiero leerle a todos nuestros amigos para que les quede súper claro, las dudas que surgen en esto. Dice que ella, Moite, todavía ha trabajado 11 años en el laboratorio de la Policía Técnica del Servicio de Investigaciones. Dice, por mi mano habían pasado cientos de fotografías de gente que había determinado quitarse la vida con un cinturón al cuello. Y los rostros de esas personas no se pueden olvidar. El rostro se deforma, se amorata, porque toda la sangre queda congestionada. Los ojos se salen de las órbitas, la lengua se sale, se revienta la cabeza. ¿Ya? Sin embargo, José me da una paz y tranquilidad que ningún ahorcado puede dar. Además, la altura de José era mayor que la del closet, donde me dijeron se había ahorcado. Y más encima, José no estaba en condiciones de caminar. Sus músculos estaban atrofiados y fuera de uso. Dice, en un momento dado lo levanté en brazos y tenía el peso de una guagua. Él medía 1,95 m y sin embargo lo pude levantar. Es el testimonio de ella, ¿ya? En el momento de que encuentra el cadáver, ¿ya? Después han habido muchas investigaciones de esto, ¿ya? Y por eso se habla de asesinato, ¿ya? Pero esto en el momento mismo, y que lo ella registró. Ahora, bueno, sigo acá con el funeral. ¿Ya? Ella habla con el cardenal, acá está, el cura rojo, ¿no es cierto? Silva Enrique. ¿Ya? Dice, el cardenal Silva Enrique me estaba esperando en mi casa. ¿Ya? ¿Ya? Y le dice que quiere hacer una misa para José. ¿Te fijas? Una misa. ¿Ya? Entonces ella le dice, por supuesto. ¿Ya? Y le dicen, entonces el cardenal llama al general Arellano Stark, conocido por la carrera de la muerte. La carrera de la muerte. ¿Ya? Y el cardenal le dice, le voy a preguntar a mi general, ¿ya? Y Arellano, por teléfono, y Arellano le dice, ya, él no es un suicida, la iglesia no le dice misa a los marxistas ni a los suicidas. No hay misa. ¿Ya? Entonces el cardenal le responde, hay que diferenciar entre suicidas y suicidas. A mí no me conta que sea suicida. Si no acepta, le digo la misa en mi casa, pero igual se la digo. Ese fue el comentario entre cardenal y general Arellano. ¿Te das cuenta que se ponían súper católicos para algunas cosas? No, pues. Al final, o sea, aquí dice, en la parroquia de Centro de Casa del Cardenal estaba repleta, así, ahí se hizo, digamos, una pequeña misa, ¿ya? Y el 17 dice lo llevamos, el sábado 16 fue la misa del Cardenal, ¿ya? Aquí hay un detalle, estuvieron presentes todo el cuerpo diplomático en esta pequeña misa, excepto la República Popular China. ¿Qué querés que te diga? ¿Ya? También había prisioneros de la isla Quiriquina, de Chacabuco, de ¿Por qué Dosa. habrá estado presente todo el cuerpo diplomático? Ya, tal vez porque había sido ministro del Interior, no sé. Pero Porque no fue ministro de Relaciones Exteriores. había muchos embajadores que ya no estaban. O sea, de hecho, los embajadores que se quedaron aquí eran afines al gobierno. Tienes razón, pero a mí me llamó la atención ese detalle y lo que más me llamó la atención es que no estuviera la República Popular China. Bueno, pues sabemos que los chinos tenían relaciones con los... Claro. Dice, el día 17 lo enterramos en el cementerio general. ¿Ya? Bueno, aquí cuenta todo el detalle, pero hay una cosa que me llamó la atención. Dice que iban gritando ya, dicen, cuando van entrando al cementerio, ya aparecen militares vestidos de camuflaje portando todas sus armas. ¿Ya? Habían gritos, compañero toda presente, ahora y siempre. ¿Ya? Cuando faltaban metros para llegar a la cripta, se acerca un militar del servicio de inteligencia amenazándola. Y le dice que si seguían gritando, ellos se llevaban el cadáver. Entonces ella le indica que ella no puede hacer nada, ella es la viuda. Y no puede evitar que los otros griten. Te fijas, la vida, yo soy la vida, no estoy dirigiendo a la gente. Si usted tiene algo que decirlo, dígaselo. ¿Ya? Al mismo oficial de inteligencia. ¿Ya? ¿Ya? Y Aniceto Rodríguez, ex senador socialista, habla con el militar y le dice, usted tiene que entender que va a haber un discurso ahora. ¿Ya? ¿Ya? Y el militar le contesta, si hay discurso, hay balas. Usted decide. No hubo discurso entonces. ¿Ya? Ante la amenaza de que se llevaban el cuerpo y ametrallaban a la gente ahí mismo, ¿ya? No hubo discurso y terminó entonces la ceremonia. Dice, un grito más y se acaba el funeral, disperso a la gente y me llevo el cadáver. La gente se cayó, pero entonces sacó sus pañuelos blancos y empezaron a despedirlo agitando sus pañuelos. ¿Te fijas? Rodeado de militares con camuflaje, armados hasta los dientes. ¿Te fijas? Era una amenaza para la patria, parece, el muerto. La gente se cayó, dice. Yo abrí la tapa de la urna para que la gente pasara a ver a José por última vez. Iba envuelto en una bandera chilena y adentro de la urna con una bandera del Partido Socialista. ¿Te fijas? Hubo un silencio completo mientras cada uno dejaba un clavel rojo. Cuando metimos la urna, la bandera chilena estaba cubierta de flores. Y ahí cuenta después cuando llega a su casa
están los niños, está Carolina, está el niño, ¿ya? Y Carolina se pone a gritar nomás. Grita, ¿dónde está su papá? ¿Te fijas? Y al final se acerca a otro personaje y le dice, Moy, esto es lo que José quería. Y le entrega todos los papeles para que dejen el país en ese momento. Y se va a México. Exactamente. Un día como hoy, pues. O sea, perdón, un día como hoy. Eso fue el 15, ya la muerte fue el 15 de marzo, el 17 fue el funeral. ¿Por qué quise contarlo de esta manera? Una, porque es el testimonio de ella, de su viuda. ¿Te fijas? Está aquí, en este libro, Chile, la memoria prohibida. Traje este otro testimonio porque era el testimonio del comandante en jefe del ejército, del general Prat, que también después va a ser asesinado. ¿Te fijas? ¿Ya? Y también, bueno, aquí me salté varias cosas que nombra Sergio Buscovich en Dawson, mostrando el aplomo, la tranquilidad, la educación, la gentileza. Incluso hay una anécdota que tengo que contar sí o sí. ¿Ya? Dicen pero ahora no. No, muy breve. En Dawson, ¿ya? Sergio decía que José le pedía a todos que ocuparan bien el lenguaje, que hablaran bien. Eso está en la película, ojo. ¿También? Vean la película Mira, Isla lo 10. lo leía en la tarde acá también. Isla 10 creo que se llama la película. Isla 10, sí. Bueno, don José Toá, don Alberto Bachelet, poquito hablamos de él, pero también 50 años de sus decesos. Espero que haya justicia algún día, po. Aunque no sé, con abogados como Hermosilla y investigadores como el saliente director de la PDI, parece que en 50 años no hemos aprendido nada. ¿La historia? Es nuestra. Y la hacen los pueblos. Aquí terminamos. Sin restricciones al día de hoy, 18 de marzo del 2024. Nos vamos rapidito porque viene otro programa que tiene que entrar ahora en directo. Gracias a la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrille 375. Gracias a ti, Jorge. Gracias a Juanito. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 18 horas, a través de www.radiohoy.cl con otra historia sin restricciones. Ahora, otra historia también igual de interesante que estas. Vamos y nos vemos entonces, próximo lunes. Chau, chau.